Muy bien, hermanos, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Vamos a seguir hablando sobre los evangelios. Nosotros ya hemos entrado en lo que es ya la predicación del Señor, pasando por como ustedes saben, la vez pasada pasamos por el desierto, las tentaciones. Vimos un paralelismo entre las diferentes, ¿verdad?, tentaciones y los diferentes relatos de los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Vamos entonces a adentrarnos más en profundidad, siguiendo, ¿verdad?, ese paralelismo que vimos de los evangelios. Ahora tendríamos que entrar, según el paralelismo de las escrituras, en las narraciones del comienzo de la predicación de Jesús. Como sabemos, Juan es el único que nos narra los primeros discípulos, como los primeros discípulos fueron llamados por el Señor, el llamado de Simón Pedro, nos los narra Juan, el llamado de Felipe y Natanael, las bodas de Caná de Galilea, que las trabajamos en el encuentro pasado, hicimos una exégesis también de ese texto tan importante, la expulsión de los vendedores del templo, el anuncio de la resurrección de Jesús, el diálogo de Jesús con Nicodemo, el último testimonio de Juan el Bautista, el encuentro de Jesús con la samaritana, que como sabemos es sumamente importante, la verdadera comida, es el pan del cielo, que nos narra Juan, y la predicación a los samaritanos. Vamos nosotros entonces ahora a irnos directamente al comienzo de la predicación de Jesús. Y vamos a buscar nuestra Biblia y vamos a leer el comienzo de la predicación según los 4 evangelios. Vamos a ir a nuestra Biblia de Jerusalén y vamos a buscar el evangelio según San Marcos, según San Mateo. Vamos primero a leer San Mateo. Mateo 4, 12, 17. Entonces, vamos a buscar Mateo 4, capítulo 4 y el versículo 12. Este es el inicio del ministerio de Jesús. Dice, cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, vino a residir a Cafarnaúm junto al mar, en el término de Zabulón y Neftalí. Vamos a ubicarlo entonces geográficamente, ¿verdad? Como siempre hacemos, para poder ir viendo, ¿verdad?, en la tierra de Jesús, cómo Jesús se fue moviendo. Galilea. Vamos a buscar Galilea en la tierra de Jesús. Vamos a buscar especialmente Cafarnaúm, ¿verdad? Él se retiró a Galilea, especialmente Cafarnaúm, que es ese pueblecito donde Jesús predicó, donde Jesús hizo muchos milagros también. Y es la sinagoga donde realmente va a comenzar todo el misterio del Señor. Voy a compartirles la pantalla porque esto sí me interesa mucho que ustedes lo entiendan de la geografía de Israel.
Fíjense, voy a alejar un poco el mapa para que ustedes se den cuenta de lo que estoy hablando, para que ustedes más o menos se ubiquen geográficamente en nuestro mapa. Miren, voy a comenzar trazando en rojo un círculo a Tel Aviv, para que sepan que esa es la capital política de Israel, ¿verdad? No sé aquí por qué me salen todos los nombres en italiano. Bueno, me está saliendo Jerusalén en italiano. Tengo mi computadora en italiano, pero el Google Maps normalmente no, así que no sé por qué lo agarró así, pero bueno. Jerusalén es esta porción de tierra que está acá, que es, se los voy a agrandar para que ustedes vean, voy a borrar lo que hice y en este momento voy a acercar el mapa para que ustedes vean dónde está Jerusalén. Jerusalén está aquí, que es precisamente el término entre Israel. Recuerden que Israel es toda esta porción de tierra, ¿verdad? Hasta el Líbano. Toda esta porción de tierra es, déjame ver si lo logro dibujar en rojo. Toda esta porción de tierra es, para que ustedes sepan, es de Israel. Vean, le voy a trazar para que ustedes más o menos tengan una idea. Jerusalén y el extremo Gaza, que es donde está la mayor parte de los conflictos entre palestinos e israelíes. Toda esa es la zona de Israel para que ustedes tengan una idea cómo Israel está geográficamente. Bien, borro lo que hice y voy a acercarme entonces ahora a Cafarnaúm, donde ya les comenté que es, aquí él hizo el acercamiento al mapa, pero yo lo voy a alejar un poquito para que ustedes lo vean más, eh, más así a modo general. Miren, aquí está Nazaret, ¿verdad? Esta es Nazaret donde vivió Jesús. Aquí abajo tenemos Jerusalén, ¿verdad? Hacia el sur. Y acá en el norte, que es la Galilea, que es donde Jesús vivió, o donde pasó la mayor parte de su tiempo, sobre todo predicando. Acuérdense que a Jerusalén va 3 veces y no está mucho tiempo, pero la mayor parte del tiempo está aquí en Galilea. Galilea tiene este lago de Tiberíades, que es un lago sumamente importante, es un lago grande. Ellos le llaman el mar de Tiberíades porque es muy grande, es como un mar. De hecho, cuando ustedes escuchan el pasaje donde Jesús aplaca el viento, sucede precisamente aquí en el lago de Tiberíades. Y uno piensa que está en alta mar, piensa, bueno, lo que pasó parecería que estuviera en alta mar, en mar abierto, ¿verdad? Donde hay corrientes de aire y donde hay una marejada impresionante. Nunca uno va a pensar que la tempestad esa fue precisamente en un lago. Sin embargo, sí, fue en un lago, fue en este lago de Tiberíades, o lago de Galilea, o mar de Galilea, como le llaman ellos también. Y es porque este mar es tan grande que cuando viene una tormenta bien fuerte, pues pueden haber marejadas terribles como si fuera mar abierto. ¿Ok? Entonces, ahí es donde Jesús pasó mucha parte de su tiempo. Miren Nazaret donde está. Y Jesús allí, como ustedes saben, vivió, se crió, etcétera, y después salió a predicar. Y una de las sinagogas más importantes que había en la época era la sinagoga de Cafarnaúm, que está precisamente al lago del mar de Galilea, ¿verdad? Se llama Mar de Galilea o de Tiberíades, le llaman también.
Entonces, si ustedes logran ir, esta zona es una zona hermosa de Cafarnaúm, donde precisamente está esta foto que ustedes ven en el extremo izquierdo arriba. Esa es precisamente las ruinas de la sinagoga de Cafarnaúm, donde Jesús, de hecho, como ustedes saben, fue a la sinagoga, leyó el pasaje de Isaías y dijo que se estaba cumpliendo, y ahí muchas cosas pasaron en esa sinagoga, tiene mucha importancia en Cafarnaúm, y ahí fue donde él se retiró a predicar al lado del lago. Es por eso que ahora entendemos por qué Jesús llamó a pescadores, porque estaban allí pescando. Eso era a lo que se dedicaban en esa zona, que era una zona de pescadores, una zona de, de lago, y por lo tanto a quienes llama él es a pescadores que estaban en el lago de Galilea pescando. Y aquí, en esta ciudad de Cafarnaúm, aquí le voy a poner más grande la foto para que la vean, están las ruinas de esta sinagoga, ¿verdad? Con la importancia tan grande que tiene de ser el lugar donde quedan piedras, apenas piedras de esa construcción antigua. Y aquí, como ven, es el lago donde pescaban los primeros apóstoles, que ustedes saben que fueron pescadores. Es impresionante cuando uno va a esos lugares, y no sé si a ustedes les pasa lo mismo cuando ven la foto, pero yo también, incluso cuando veo la foto, como que todas esas cosas que escuchamos en la misa, en la iglesia, cuando leemos la Biblia en nuestras casas, que lo imaginábamos en nuestra mente, pero nunca lo hemos visto. Ya el hecho de ver una foto nos ayuda mucho a entender. ¿Ah? Porque yo me imagino entre esas piedras, Jesús caminando entre esas piedras, y ahí donde sucede la llamada a los apóstoles, ahí donde sucede la pesca milagrosa, que Jesús les dice, lancen la red hacia el otro lado, y que los apóstoles estaban cansados y dice, pero maestro, no hemos pescado nada, ¿cómo es que tú nos dices que lancemos la red? Pero en tu nombre la voy a lanzar, y ahí es donde viene la pesca milagrosa, ahí es donde sucede también este evento súper impresionante que ustedes conocen muy bien, que es el evento de la tempestad en medio del mar de Galilea. Había esa tempestad grande, estaba lloviendo, había mucho viento, y prácticamente se iban a morir. Estaban en medio de un lago que es un lago sumamente profundo, que tiene muchos metros de profundidad, y tenían miedo, y es ahí donde Jesús calma la tempestad. Al ver las fotos, yo creo que les da más a ustedes la idea, cuando estén leyendo la Biblia, escuchando la Biblia, pueden como traer a su mente la imagen, porque es muy importante. La imagen es muy importante. Miren, son restos, ¿verdad? De la ciudad de Cafarnaúm. Acuérdense que esta, si mal no recuerdo, es la casa de Pedro, de la suegra de Pedro, si mal no recuerdo, porque pasamos por allí, vimos o sea, todo el recorrido turístico, uno pasa por esos lugares, la casa de la suegra de Pedro, pasamos también por la sinagoga de Cafarnaúm y el pueblecito de Cafarnaúm, que prácticamente no queda nada. Le llaman Cafarnaúm el pueblo de Jesús. Y aquí tenemos otra imagen del lago. En el lago incluso uno puede llegar, y al lado del lago hay incluso restaurantes donde se come el pescado. Le llaman el St. Peter Fish, que quiere decir el pescado de San Pedro. Le llaman así. Es un pescado que se pesca en ese mar, y sirve como alimento para los peregrinos, ¿verdad? Que vamos a visitar la tierra de Jesús. Y después, bueno, hay otras construcciones ya más modernas para recordar, ¿verdad? El sitio
donde precisamente el Señor estuvo de peregrino. Pero bueno, solamente quería que entendieran el lugar porque voy a dejar de compartir porque ahora voy a continuar con el texto para que entiendan a dónde fue Jesús cuando, dejando Nazaret, fue a residir a Cafarnaúm junto al mar, que nos dice ahí el Evangelio de San Mateo 4:13. Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los gentiles. Es la Galilea, allende el Jordán, porque precisamente el río Jordán nace del lago de Tiberíades, ahí prácticamente, o desemboca de alguna manera en el lago de Tiberíades, y en ese sitio es donde Jesús fue a residir. Y ahí es donde Mateo dice: el pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una luz grande. A los que habitaban en el paraje de sombras de muerte, una luz les ha alumbrado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, porque eran pescadores, y claro, los que vivían en Cafarnaúm. Es una ciudad que lo que tiene como industria es prácticamente la pesca, ¿no? Se dedicaban a pescar, ellos pescaban, y estaba entonces Simón Pedro y su hermano Andrés echando la red en el mar. Eran pescadores. Y les dice: venid conmigo, os haré pescadores de hombres. Y entonces, caminando adelante, vio otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Ven, él va por la riba claro, no todos los apóstoles son pescadores, ni todos los va a llamar en ese momento, pero sí los primeros, que son Pedro, Andrés, y luego a los otros hermanos, que son Santiago y Juan, los encuentra también pescando. Recuérdense que Cafarnaúm, tierra de pescadores; mar de Galilea, tierra de pescadores, y él fue precisamente a ese sitio a buscar a las personas más humildes y llamarles para ser sus discípulos. Y así comienza la predicación. Los cuatro evangelios nos narran prácticamente la misma escena, ¿verdad? De alguna manera un poco diferente, pero la misma escena. Y Jesús se establece en Cafarnaúm, que es lo que acabamos de leer nosotros. Llama a sus primeros discípulos y luego hace una curación de un endemoniado en la sinagoga. Precisamente está en Cafarnaúm, el mismo pueblecito, y hace la curación de un endemoniado en la sinagoga. Vamos a buscar Marcos. Vamos a buscar Marcos en el capítulo 4, no, perdón, 1. Es el capítulo 1 de Marcos, pero el versículo 21. Y vamos entonces, siempre capítulo 1 de Marcos, pero en el versículo 21 en sus Biblias, donde dice: llega a Cafarnaúm. Ven, estamos siempre en el mismo sitio de Cafarnaúm. Recuerden el pueblecito ese, cerca del mar, con la sinagoga cerca del mar, que el mar no es mar abierto, que es un lago, pero le llaman el mar de Galilea porque es un lago inmensamente grande que parece, bueno, como ustedes lo vieron, parece un mar porque es inmensamente grande. Al llegar a Cafarnaúm, al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. ¿Verdad? Esa es la sinagoga donde Jesús tiene prácticamente la mayor parte de su tiempo de enseñanza. Y quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Recuerden que
el demonio conoce bien a Jesús, sabe quién es Jesús, y por eso es que sabe su nombre, lo llama por su nombre y le dice, tú eres el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo, cállate y sal de él. Y agitándole violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad, manda hasta los espíritus inmundos y lo obedece. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. ¿Ven? Galilea es una región bastante grande. Si nosotros vamos al mapa de nuevo, y vuelvo a compartirles la pantalla para que ustedes me sigan en el mapa, porque tenemos que contextualizar a Jesús histórico. Acuérdense que no es una cosa que nosotros nos imaginamos en la mente. Yo quiero que ustedes vean el mapa, vean los lugares y entiendan que Jesús, el Jesús histórico, ¿verdad? Vivió en una época, en una tierra, y por lo tanto nosotros tenemos que comprenderla, entenderla. Miren, la Galilea es una provincia muy grande. Se las voy a trazar para que ustedes vean en rojo. Les voy a trazar, aquí es el norte, esta línea roja que estoy haciendo es el norte, que coincide precisamente con el Líbano. Bien, ese es el Líbano, el norte, después Siria, y debajo Irak, como ustedes saben, pero siguiendo este borde del lago, porque acuérdense que el lago tiene dos ribas. Tiene una riba que está para Israel, que es donde vivió Jesús, y aquí tenemos a Cafarnaúm, donde les estoy marcando ahora, pero tiene la otra riba, que obviamente no es ya parte de Israel, sino que es Siria y Jordania debajo. Entonces, voy a seguirles el trazado que le estaba haciendo para que ustedes se den cuenta hasta dónde llega toda la Galilea. Fíjense que todo esto es la Galilea. Un poquito más abajo también porque se me quedó Cesarea de Filipo, que está acá. Pero un poquito más abajo también. Sigue. Aquí está Nazaret, se las estoy marcando. Aquí está Cafarnaúm, se las estoy marcando para que ustedes se den cuenta de los sitios importantes para Jesús. Aquí está Tiberíade, ¿verdad? Que es la riba del mar de Galilea, que le llaman también el lago de Tiberíades, pero hay una zona también que es específica de Tiberíades. Y aquí es donde Jesús se mueve. Toda esta es Galilea, donde Jesús se mueve. Aquí mismo, en Cafarnaúm, él va a hacer la curación de este endemoniado en la sinagoga en sábado. Pero si ustedes siguen más adelante, siempre en el mismo capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, pero en el versículo 29, vamos entonces a ver esta curación interesante también que hace Jesús de la suegra de Pedro. Y ahí es donde nos damos cuenta que obviamente Pedro era casado, ¿verdad? 29 dice, cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón, estamos hablando de Pedro, ¿verdad? Simón Pedro, estaba en cama con fiebre y le hablan de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirle. Fíjense cómo precisamente en Cafarnaúm Jesús comienza una predicación que no es simplemente una predicación de palabra, es una predicación basada en los hechos. Ustedes ven que está basada en hechos. Hace la curación de un endemoniado, hace la sanación de la suegra de Pedro, y luego sigue haciendo sanación de enfermos, porque obviamente al saber que él estaba allí, Jesús empezó a sanar enfermos y endemoniados.
Luego dice en el versículo 35 que recorre la Galilea predicando, pero va predicando con hechos, no solo con palabras, va predicando con hechos y con curaciones, con sanaciones. Ahí está también la sanación de un leproso en el versículo 40 del mismo capítulo 1 de Marcos. Luego sana a un paralítico, estamos en el capítulo 2 de San Marcos, Jesús sana un paralítico, de nuevo en Cafarnaúm, en el mismo sitio donde ha estado moviéndose. Y luego sale por la orilla del mar, pero se encuentra un personaje diferente a los otros, que es Leví. Leví, que como ustedes saben, es cobrador de impuestos, es una persona un poquito diferente, digamos, a lo que Jesús está acostumbrado, que son los pescadores, la gente humilde. Sin embargo, aquí sale y ve un cobrador de impuestos que es un puesto alto en la sociedad, es una persona importante, y le dice, sígueme, y él lo sigue, ¿verdad? Y sentado en la mesa de Leví, los publicanos, ¿verdad? Y pecadores estaban en esa mesa con Jesús, pero Jesús quiso estar allí, en medio también de los publicanos y los pecadores, porque él quería precisamente llamar a la conversión. Y ahí es donde Jesús dice, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y aquí es donde viene entonces toda la enseñanza, porque obviamente no se entendía bien el mensaje que Jesús quería dar, y Jesús empieza toda su enseñanza. Hace la enseñanza sobre el ayuno, hace la enseñanza, como sabemos también, las bienaventuranzas, etcétera, que vienen también en, en estas enseñanzas, ¿verdad? Que comienza Jesús. Entonces, misión de Jesús. Jesús camina por Galilea, sanación del endemoniado, sanación de la suegra de Pedro, curación de un leproso, de un paralítico, el llamado de Leví. La actitud de Jesús hacia los pecadores, el discurso sobre el ayuno. Hay una curación del paralítico en la piscina de Bethsata, que es también una de las curaciones también impresionantes, ¿verdad? Porque es un sitio de reunión donde había mucha gente. Y entonces ahí donde Jesús sana a este paralítico. Viene después el discurso sobre la obra del Hijo de Dios, un discurso sobre el sábado, profecía de Isaías, la multitud que sigue a Jesús, la institución de los 12 que está narrada por Mateo, Marcos y Lucas, y la actitud de los parientes de Jesús que es narrado por Marcos 3, 20 al 21. Vamos entonces a Marcos 3. Estamos en el Evangelio según San Marcos, vamos a irnos al capítulo 3, al versículo 20. Y dice, vuelve a casa, se aglomera otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Se enteraron los parientes de Jesús y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú y por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Acuérdense que Jesús se da cuenta de que él no es bien recibido entre su casa y sus parientes y sus compaisanos, ¿verdad? Nadie es profeta en su propia tierra, como bien dice Jesús. Viene el sermón de la montaña, que es un sermón muy interesante donde Jesús empieza a hablar sobre aspectos importantes como por ejemplo que los cristianos somos sal de la tierra, que somos luz del mundo. Habla sobre la ley,
habla sobre el homicidio, la reconciliación, el adulterio, el divorcio, el juramento, la ley del talión, ¿verdad? Que es el ojo por ojo, diente por diente. Habla sobre el amor a los enemigos, que es, digamos, el núcleo de su enseñanza, pero la ley del amor, la limosna, la oración, ahí donde habla sobre el Padre Nuestro, el perdón, el ayuno, el verdadero tesoro, Dios y la riqueza, la confianza en la providencia, la benevolencia para juzgar, las perlas que no no se deben echar a los cerdos, la parábola del amigo insistente, la eficacia de la oración, pero cuando es insistente, el camino de la vida, los falsos profetas, los auténticos discípulos. Y ahí es donde entonces concluye el sermón. El sermón del monte se toma 3 capítulos de Mateo. Capítulo 5, capítulo 6 y el capítulo 7. 3 capítulos completos. ¿Para qué? Para dar toda la enseñanza. Acuérdense que los evangelios los dividimos en diferentes partes. Están las enseñanzas de Jesús, las curaciones, ¿verdad? Que son lo que es ya el testimonio de Jesús, con hechos, y tenemos también las parábolas, que forman parte de las enseñanzas, pero de un modo específico, ¿verdad? De un modo específico. Mateo también nos habla de las parábolas, pero ya más adelante, sobre todo en el capítulo 13, vamos a ver las diferentes parábolas de Jesús. La parábola de la semilla que crece sola, la parábola del trigo y de la cizaña, la parábola del grano de mostaza, la parábola de la levadura, y después hace una explicación de la parábola de la cizaña que no es normal en Jesús. Normalmente él no explica las parábolas porque él dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, y deja la interpretación, ¿verdad?, de parte de la persona que la escucha. No hace explicación, pero en este caso quiere explicar la parábola de la cizaña. Sin embargo, sigue con otras parábolas, por ejemplo, como la del tesoro y la perla, la parábola de la red y el sermón del lago, donde concluye las parábolas. Jesús nos habla en parábolas porque Jesús quiere que el mensaje nosotros lo podamos interpretar. Porque cuando un mensaje es demasiado obvio, parece como impositivo. Y Jesús no viene a imponer nada. Jesús viene simplemente a dar una enseñanza. Y como él mismo dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que quiere escuchar, va a escuchar y va a seguir a Jesús. Pero el que no quiere escuchar, pues simplemente se va a alejar de Jesús. Vamos entonces, en este contexto de los discursos, vamos a ir a un discurso de Juan que es muy importante. Vamos a ir a Juan en el capítulo 6. Vamos a irnos al Evangelio según San Juan, que creo que es muy importante que nosotros lo podamos analizar y poder entender este discurso del pan de la vida, que es importantísimo cuando Jesús alimenta a estos 5,000, a estas 5,000 personas, ¿verdad? Donde Él da el pan y los peces. Vamos a ir en el capítulo 6 de Juan al versículo 25. 6, 25. Dice, al encontrarse a la orilla del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Acuérdense que siempre que hable de mar, está hablando del lago de Tiberíades, no está hablando del mar Mediterráneo. Jesús al mar Mediterráneo no, al menos que se cuente en la Biblia, no llegó, sino que está de la parte interna, digamos, de Israel, en el mar de Tiberíades. Jesús les respondió, en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que le dará el Hijo del Hombre, porque a éste
es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Y ellos dijeron, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Entonces ellos le dijeron, ¿qué señal haces para que viéndola creemos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio de comer. Jesús les respondió, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ahora, yo quiero dialogar con ustedes y quiero que si alguien quiere responder puede abrir su micrófono y dialogar, porque me interesa que dialoguemos. ¿Se recuerdan cuando trabajamos el Antiguo Testamento y hablamos de aquel maná que reciben ellos del cielo y que Moisés, como dice acá estas personas, estos interlocutores de Jesús, que le dicen, Moisés nos ha dado el pan bajado del cielo. Y fíjense la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Ya que ustedes estuvieron, ¿verdad?, estudiando el Antiguo Testamento y vimos el maná que baja del cielo, vamos a reflexionar sobre esto del pan del cielo. ¿Por qué Jesús, la primera pregunta es, ¿por qué Jesús le dice a estas personas, ustedes no me buscan porque han visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado? ¿Por qué creen que Jesús le dice esto a estas personas que le siguieron? Están calladitos esta noche. A ver, quien quiera contestar puede abrir su micrófono. Bueno, yo pienso que lo que quiere decir es como regularmente, en otro ejemplo, que lo seguían porque se habían saciado, les había dado de comer. Y como nosotros regularmente lo seguimos cuando vemos el milagro, cuando no lo seguimos porque lo amamos, porque queremos, sino cuando vemos el milagro, porque queremos el milagro. Eso es lo que yo pienso. Perfecto, muy buena intervención tuya. Nosotros los seres humanos nos basamos mucho en lo que recibimos Sí, exactamente. y Jesús viene a darnos un alimento muy grande, muy espiritual, pero aquellas personas estaban siguiendo a Jesús no por el alimento espiritual, sino porque tenían hambre. Ah, Eran 5,000 y Jesús les dio de comer. Y el ser humano muchas veces busca lo material y busca a Dios por lo material. Fíjense cuántas veces nosotros vemos y escuchamos oraciones que son basadas prácticamente en lo material, en que Dios les dé, en que Dios les dé. Dios, a mí me hace falta una casa, a mí me hace falta esto. Siempre lo que queremos es lo material. Y casi nunca pedimos a Dios lo espiritual, casi nunca pedimos a Dios la sabiduría, casi nunca pedimos a Dios entender su palabra, casi nunca pedimos las cosas espirituales, vamos buscando lo material. Y como Jesús sabe que el ser humano va buscando lo material, Jesús les dice, yo sé por qué ustedes me buscan porque comieron, se dieron cuenta de que yo les puedo dar de comer. Muy bien, esa era mi primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué comparación ustedes pueden hacer entre el maná
que llovió del desierto y que Dios dio a través de Moisés al pueblo de Israel. Y este pan de vida del cual Jesús habla, ¿qué comparación podemos hacer? Es que el maná es el alimento físico, ¿no? Que comieron pues los padres, ¿no? Nuestros padres mayores que cruzaron todo el desierto, ¿no? Y mientras que Jesús trajo pues o nos enseña y enseñó el alimento de la vida eterna, que siempre va a ser algo diferente, ¿no? Que de lo que siempre pensamos nosotros. Exactamente. ¿Alguien más que quiera intervenir? Yo pienso que cuando Jesús dice, el pan que ha bajado del cielo y que nos da a nosotros es el mismo, porque nos va a dejar su cuerpo y su sangre para mantenernos espiritualmente. Es la diferencia que los israelitas recibieron el maná, que era para mantenerse físicamente. Pero cuando él le dice, el pan no fue Moisés que se lo dio, sino Dios que lo mandó, porque el verdadero pan es el que viene del cielo. Él es el verdadero pan, el verdadero alimento espiritual. Y ellos recibieron el alimento físico cuando recibieron el maná. En mi opinión, no sé si estoy equivocada. No, exactamente, es así. El pan que recibieron en el desierto es un pan para aliviar solamente el hambre. Estaban caminando en el desierto y necesitaban saciarse, porque como seres humanos sintieron hambre. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en Jesús se da algo diferente, porque Jesús quiere alimentar, pero quiere alimentar espiritualmente. Por eso que Jesús es fuerte con esta gente que lo sigue y dice, ustedes me siguen porque yo les di de comer. Y en otras palabras, Jesús le está diciendo, a mí no me vengan a buscar para comer materialmente, para comer pan. Si ustedes vienen a buscarme, es porque ustedes quieren un alimento espiritual. Y aquí es donde quiero hablarles de algo muy importante. Nosotros en la iglesia tenemos algo que debemos valorar mucho. Nosotros tenemos la Eucaristía. La Eucaristía es un misterio muy grande, muy grande, muy grande. Y es un misterio que en teología nosotros llamamos la transubstanciación, porque la hostia deja sustancialmente de ser hostia para convertirse en cuerpo de Cristo. Y al dejar de ser hostia, prácticamente pierde completamente su identidad. Lo único que mantiene son los accidentes. Acuérdense que la sustancia y el accidente son dos cosas diferentes. Yo tengo, por ejemplo, un pomo aquí, ¿verdad? No sé si lo logran ver porque obviamente tengo mi pantalla, ¿no? Aquí yo creo que lo logran ver mejor. Es un pomo, es un frasco, ¿verdad? Verde. Todo ser, todo ente tiene una sustancia y tiene unos accidentes. La sustancia es el ser. Su ser es ser frasco, ¿ya? El ser es frasco. Pero tiene accidentes. Los accidentes son verde, el color, el tamaño, la dureza, es plástico, ¿verdad? Es un material plástico. Esos son los accidentes. Ahora, los accidentes pueden cambiar y sigue siendo frasco. Yo le puedo quitar la tapa,
yo puedo dibujarlo de otro color. Perdió el accidente del color verde, asumió otro accidente de color azul. Los accidentes, como su nombre lo indican, son accidentales, o sea, son temporales, pueden cambiar. Sin embargo, el ser es el mismo. No deja de ser frasco si yo lo pinto de azul, ¿verdad que no? Sigue siendo frasco. Pero si no fuera de plástico, fuera de metal, sigue siendo plástico. Pierde los accidentes, pero no pierde el ser. ¿Qué es lo que pasa con la Eucaristía? Con la Eucaristía es al revés. No pierde los accidentes, pero sí pierde el ser. Entonces son dos cosas diferentes. El accidente y la sustancia o el ser. La hostia deja de ser hostia para convertirse en cuerpo de Cristo. O sea, pierde el ser o la sustancia, que es lo mismo. Por eso se llama transubstanciación. Cambia la sustancia, cambia el ser. Lo que no cambia son los accidentes. ¿Cuáles son los accidentes? Que es blanca, que tiene una textura determinada, tiene un tamaño determinado. Entonces tú cuando vas a comer el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo sigue teniendo los accidentes de la hostia. Los accidentes quiere decir el color, el sabor, la textura. Los accidentes siguen siendo iguales, no cambian. Pero cambió el ser, cambió la substancia. No es ya hostia, sino que es cuerpo de Cristo. Y para esto del pan de la vida, les tengo preparado algo que yo sé que algunos de ustedes tal vez conocerán por referencia, pero no sé si lo han visitado. Si no lo han visitado, ojalá tengan la oportunidad de visitarlo. Yo tuve la oportunidad de visitarlo y se los quiero compartir. Es un milagro eucarístico. Dios quiso hacer ver que en la hostia Él está presente completamente. Cuerpo, alma, divinidad de nuestro amado Señor Jesucristo. Y para eso, Él se hizo un milagro en un pueblecito de Italia que se llama Lanciano. Se escribe Lanciano con C, pero se pronuncia Lanciano. En Lanciano, Jesús hizo un milagro grande de hacerse presente en la hostia. Voy a compartir mi pantalla porque quiero enseñarles las imágenes para que ustedes vean y les voy a explicar a qué se refiere esto. Miren. Un sacerdote estaba celebrando la misa en Lanciano y de momento la hostia se convierte en carne, ¿verdad? Y la sangre que hay en el cáliz se convirtió en sangre real. Entonces, déjenme presentarles la imagen para que ustedes la vean. Está en un ostensorio, así como ustedes lo ven, está, si ustedes van a Lanciano, podrán ver el ostensorio. Después de tantos años, miren miren la hostia para que ustedes vean cómo este es el milagro eucarístico más antiguo, pero a la vez el más completo que hay. No, déjame buscar otra página porque quiero que lo vean bien. A ver si esta me lo permite. Miren esta imagen. Esta imagen es la que está en el ostensorio y ustedes la pueden ver ahí bastante clara. Fíjense cómo la hostia se convirtió completa en carne. Es un círculo de carne y es la verdadera carne de Jesucristo. Pero lo más impresionante que a mí me viene la piel de gallina es que los investigadores, cuando investigaron y sacaron un pedacito de esta carne para investigar qué cosa era, ustedes saben qué es lo que descubrieron. Ellos descubrieron que esa carne es el miocardio, y el miocardio
para los que conocen anatomía, es una parte del corazón del ser humano. O sea, Jesús se quiso hacer presente en carne real, pero en su santísimo corazón. O sea, lo que aparece allí como carne es parte de un corazón humano. O sea, Jesús se dona completamente y da su corazón. Es miocardio, que es una parte del corazón, es tejido de miocardio, es tejido del corazón humano. Y milagrosamente, esa carne que normalmente debió haberse ya, después de tantos años, debió haberse ya prácticamente desintegrado completamente. Porque imagínense, estamos hablando del año 700, o sea, no estamos hablando de hace 2, 3, 15 años, estamos hablando de muchísimos años atrás, de cientos de años atrás. Esa carne debió haberse desintegrado, pues si el hueso, que es una de los tejidos más fuertes, se desintegra y se hace polvo, imagínense el corazón. Tenía que haberse desintegrado y está íntegro, íntegro, íntegro. Y el milagro es que ese miocardio del corazón no se ha desintegrado en lo absoluto. O sea, ha quedado intacto como carne que debió haberse hecho polvo. Como les digo, se hace polvo la carne, se hace polvo los huesos. Y después de tantos años, estamos hablando del año 700, de muchos cientos de años atrás. Y eso a mí me viene siempre la piel de gallina, ver cómo nuestro Señor quiso hacerse presente en carne de su propio corazón, presente en la hostia sagrada para decirnos a nosotros: yo estoy aquí presente, yo estoy aquí presente, en forma real, Él está presente en forma real, como carne como carne humana, como carne de Jesús. Entonces está dándonos su cuerpo, su propio corazón. Y las investigaciones, si ustedes quieren ver un poquito más allá, déjenme buscar la página porque quiero que vean también de cerca la sangre. Aquí está contenida en un cáliz. Déjenme ver si logro presentarla más grandecito para que ustedes puedan verla. Esta es la iglesia donde sucedió el milagro, donde está contenido este ostensorio, ¿ven? Protegido por una pequeña cupulita. Aquí está lo que les comentaba. Y aquí está precisamente la sangre, el cáliz. Ven, aquí está la imagen de la sangre. La sangre se ha coagulado porque obviamente es normal que la sangre se coagula y por eso hace coágulos, no está líquida. La sangre está coagulada, pero está intacta. La sangre tenía que haberse también desintegrado completamente después de los años. La sangre es uno de los tejidos que se desintegra más rápido y se vuelve polvo, porque prácticamente ustedes saben que la sangre, el mayor contenido que tiene la sangre es agua y prácticamente con el paso de los años se desintegra completamente. Sin embargo, está intacta, coagulada en el cáliz. Otro milagro interesante de la sangre es la sangre de San Genaro en Nápoles. Si ustedes van a Nápoles, el día de San Genaro, el obispo la presenta el cáliz, que es de cristal también igual que esto, y hace ver cómo la sangre, siempre el día de San Genaro, la sangre del mártir San Genaro se licúa, se hace líquida, solamente ese día. Hay años que no se ha licuado, hay años donde el obispo ha esperado, normalmente sucede durante la misa, ese milagro, y hay años donde no se ha licuado la sangre, está coagulada.
entonces son años de desastre, especialmente para la región de Nápoles, la región napolitana. Pero normalmente todos los años se evacúa y la presenta el obispo de la ciudad, la sangre de San Genaro, como se hace líquida. Fíjense cómo la sangre contenida en el cáliz, ¿verdad? Que era vino, era vino, y se convirtió completamente en sangre de Cristo. Y otra cosa que a mí me deja también súper perplejo y con la piel de gallina, es que los investigadores, los científicos nos han dicho que la sangre contenida en ese cáliz es sangre O positiva. Es la misma sangre, o sea, la misma sangre que encuentran allí es la sangre que encontraron en la sábana santa. Eso me deja ya perplejo. ¿Cómo precisamente la misma sangre de la misma persona? Porque eso fue lo que descubrieron los científicos, que la misma persona que está en la sábana santa, claro, acuérdense que los científicos no hablan de Dios, solamente ellos dicen una persona, la persona de la sábana santa, los rastros de sangre de la sábana santa son los mismos del milagro eucarístico de Lanciano. O sea, es el mismísimo Señor en su sangre que dejó la marca en la sábana santa, dejó también este milagro eucarístico para nosotros y para todos los creyentes, y para que nosotros podamos creer en la Eucaristía. ¿Cómo no creer en ese gran milagro de Dios hecho presente en carne y sangre humana? Y es la misma persona de esa sangre con el corazón, ¿verdad? El miocardio, que se puede apreciar en la hostia convertida en carne. Son la misma persona, es la misma identidad, los científicos dicen la misma identidad, y la misma con la sábana santa, descubierta obviamente en otra época y de otra, en otra dimensión, pero la misma que los científicos lo han descubierto. Entonces, esta es lo impresionante que tiene nuestra fe, ¿verdad? Como este gran milagro de Jesús en la hostia santa, ¿verdad? Se nos presenta acá en la hostia. Perdón que no es O, es grupo AB, el grupo AB. Entonces, yo creo que es importante que nosotros aprendamos de esto. Nosotros aprendamos, porque Dios nos ha dado muchos signos, Dios nos ha dado muchos, y a veces nosotros no los apreciamos, pero debemos apreciar todos esos signos que Dios nos ha dado. Entonces, eso se los quería dejar como reflexión por lo de lo que les comentaba del discurso del pan de la vida, cuando Jesús en Juan 6 nos dice, yo les doy el pan comido del cielo, y el que coma de este pan no tendrá hambre, porque obviamente es un pan espiritual, es el hambre espiritual que sacia, ¿verdad? Y en Juan 6:35 Jesús dice, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Pero ya se los he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo el que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo les resucite el último día. ¿Qué comentarios ustedes tienen al respecto? ¿Qué me dicen después de haber visto esto? Pueden, si quieren, abrir sus micrófonos, hacer sus comentarios. Me gusta siempre escucharles, para que no sea un monólogo solamente de mi parte, sino que también dialoguemos.
Padre, buenas noches. Sí, Viera buenas de noches. que a mí me pasó algo, ¿cómo le puedo decir? No sé si se puede decir milagro o no sé cómo explicarle. Viera que precisamente 8 días tiene que se realizó una Santa Eucaristía aquí donde yo vivo, en la comunidad. Y viera de que en el momento de la consagración, pues empecé a ver literalmente que a Jesús que le caía las gotas de sangre, pero así literalmente yo miraba que sí, las gotas de sangre le caían y yo no soportaba verlo porque yo sí derramaba lágrimas, porque ahí sí que, pues yo no entendía qué es lo que el Señor es en ese momento. Y era padre de que cuando yo estoy orando, yo siempre lo miro con la corona de espinas. Y pues a mí se me ha venido eso en el pensamiento de que, ¿por qué eso? ¿Qué quiere el Señor de mí? O ahora que usted estaba hablando de de la Santa Eucaristía, precisamente a mí me impactó con la sangre que vi y me recordé del momento de que pasé. Yo no sé qué me puede decir usted al respecto de esto. No sé si son mis pensamientos o el Señor quiere algo de mí o no sé, Padre. Sí, mira, hay muchas personas que les ha pasado lo mismo que a ti y les pasa incluso. Dios no se manifiesta de la misma manera, obviamente, a cada persona. Cada persona tiene una sensibilidad y una capacidad para poder descubrir los mensajes de Dios de un modo diferente, ¿verdad? Cada quien es diferente. Pero para que sepas, muchas personas tienen también la misma sensación tuya. ¿Por qué? Porque recuérdense que Dios en la Eucaristía se hace presente, es real, es realísimo. Aunque nosotros no lo podemos ver, porque muchos obviamente con nuestra visión material no podemos ver a Dios, ver su rostro, ver su carne, ver su sangre, pero está allí, es real, no es imaginaria, es real. Lo que te ha pasado a ti es que Dios da la posibilidad muchas veces a través de esa revelación, de revelarse de alguna manera en su cuerpo y en su sangre y darte a través de los ojos de la fe, porque acuérdate que estos no son tus ojos materiales. Tus ojos materiales lo que están viendo es los accidentes de la hostia, lo que yo les decía, el color, el sabor, la textura, lo que son los accidentes, el tamaño de la hostia. Tus ojos de la fe van más allá y logran ver no solamente los accidentes, sino que logran descubrir la sustancia, el ser, que ya no es hostia, es cuerpo de Cristo, ya no es vino, es sangre de Cristo. Entonces, no siempre podemos ver eso, no siempre Dios lo hace con todas las personas, muchas veces lo hace con alguien al cual está dando una misión especial. Mi consejo es, ábrete a la oración mucho, porque Dios quiere comunicarte algo. Y cuando Dios quiere comunicar algo, a veces nosotros, por tener nuestros sentidos humanos muy cerrados a veces, no logramos descubrir el mensaje de Dios. Anderson. Mi consejo es, ábrete a la oración y descubre a través de la oración cuál es el mensaje que Dios quiere darte. Porque a veces Dios quiere dar un mensaje especial, un mensaje para ti, un mensaje para algún familiar tuyo, un mensaje para alguien, un mensaje para una comunidad, un mensaje para un grupo de personas. Dios usa nuestra mediación como instrumentos que somos de Dios para manifestar un mensaje. Yo creo que Dios te está dando un mensaje sobre la Eucaristía muy importante. No sé si es para ti, no sé si es para una comunidad, no sé si es para un grupo de personas, no sé si es para un familiar tuyo o para tu familia o para quién es, pero sí realmente Dios te está dando un mensaje porque te está dando los ojos de la fe. Y probablemente el mensaje que te esté dando está relacionado con la Eucaristía y con el poder que puede hacer la Eucaristía en tu vida y en la vida de tus familiares. Mi consejo es ese, ábrete a la oración, ora, descubre lo que Dios quiere para ti, porque Dios te lo está manifestando y te lo quiere dar. Y ese mensaje de Dios es muy precioso y es muy importante que tú lo descubras, que tú lo logres entender primero antes que nada, para que pudiendo entender ese mensaje,
tú puedas también transmitir ese mensaje a las personas a las cuales probablemente Dios lo quiere transmitir a ti o a tu familia o al grupo de personas, no sabemos. No sabemos, pero Dios te está dando una particular visión específica de la, perdón, de la Eucaristía. Entonces mi recomendación es que te abras a descubrir un poco más eso y yo sé que tú verás que se va a revelar, ya se está revelando en ti Dios en su cuerpo y en su sangre. Y recuerden todos ustedes, hermanos, que de cualquier manera en la Eucaristía, aunque lo que vemos nosotros son los accidentes de la hostia, el ser no es hostia, deja ser completamente hostia, para convertirse en ser cuerpo, en ser sangre de Cristo, el pan de la vida. No sé si alguien más quiere dar su comentario. Me gusta el diálogo porque creo que es Sí, importante. padre, una pregunta con una pregunta, padre. Sí. Sí, aquí le saluda Santos de Guatemala. Uh-huh. Fíjese que a mí me llama la atención un poquito más adelante lo que estamos viendo en el Evangelio de San Juan 6:54 precisamente, donde dice: el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. La pregunta es, sabemos muy bien que esto solo lo podemos encontrar en la Iglesia Católica, ¿no? ¿No es cierto? Uh-huh. Entonces, los hermanos que están fuera de la Iglesia Católica realmente van a resucitar en el último día, porque Jesús claramente habla, dice, el que come mi carne, y más abajo dice también el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. O sea, en pocas palabras, en mi forma de pensar, yo que vengo del protestantismo, Uh-huh. yo creo que esa es la sencilla, la única y la razón por qué yo estoy aquí, ¿no? Porque he entendido que si yo no soy partícipe, porque allá afuera se dice que es, ¿cómo es la palabra? Hay una palabra que es simbólicamente nada más. Pero aquí dice que es su carne de él, ¿no? Entonces la pregunta es, padre, ¿será las personas que están fuera de la iglesia de Jesucristo pondrán resucitar en el último día, padre? O no sé, porque en lo personal, por eso estoy aquí y quiero aprender más, por decirlo así, porque realmente eso es lo que me ha traído dentro de la iglesia de Jesucristo, que si yo no soy partícipe de esto, no, él no permanece en mí, ¿no? Si yo no estoy enlazado en la iglesia que Jesús fundó, y si yo estoy afuera, yo no estoy enlazado con él, por lo tanto, no sé si hay vida eterna para eso. Esa es la pregunta, padre. Disculpe. Sí, muy buena pregunta la tuya, Santo, y yo creo que es normal que uno también tenga esa inquietud al leer ese texto. Pero fíjate lo que dice la iglesia. La iglesia nos dice que al leer ese texto, nosotros estamos leyendo, Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No está diciendo, solo el que come mi carne tendrá vida eterna. O sea, Jesús no está diciendo que porque si no nos vamos a convertir nosotros como los testigos de Jehová, que dicen solamente nosotros nos salvamos y solo son 144,000 y ya los contamos y somos nosotros y estamos contados y punto, los otros no. Como una vez yo le dije a un testigo de Jehová, imagínate que hayan 144,000 un testigo de Jehová, ese uno que queda fuera, ¿dónde lo dejamos? ¿No? Porque ellos dicen, somos solo nosotros y son 144,000, como si ellos fueran solamente 144,000, cuando ellos son mucho más, obviamente. No podemos convertirnos así sectarios como ellos. Jesús en ninguna parte dice solo o solamente, al contrario. Muchas veces Jesús incluso dice en el reino de los cielos, prostitutas y etcétera, estarán primero que ustedes en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús considera el reino de los cielos abierto a toda persona que pasa por su redención, pero no obligatoriamente que pase por la Eucaristía. Hay que pasar por la redención de Jesús. Eso sí es absoluto. No se va al cielo si no es por la sangre derramada por Jesús. Ahora, en su misericordia, ¿quiénes serán? Yo no me atrevo a decirlo, la iglesia tampoco se atreve a decirlo, porque
obviamente es misericordia de Dios, no sabemos. Nosotros en la Iglesia Católica obviamente sabemos por las Escrituras que tenemos toda la revelación. Y cuando me refiero a toda la revelación, tenemos cosas que no tienen los demás, tenemos la Eucaristía, tenemos el sacerdocio, tenemos la historia, tenemos todo. O sea, el culmen de la revelación está en la Iglesia Católica y eso nosotros lo sabemos. Ahora, que seamos los únicos que nos vamos a salvar, yo particularmente no creo eso, porque creo que la misericordia de Dios es muy grande, va a muchos. Si nosotros tenemos más instrumentos para salvarnos, es como cuando, por ejemplo, alguien está en medio de la selva y hay gente que tiene un hacha en la mano, hay gente que no tiene nada, hay gente que tiene un machete, hay gente que tiene una piedra. Para salvarte, obviamente si tienes más instrumentos, te vas a salvar más fácilmente. El que tiene la hacha o que tiene, pues puede salvarse de las fieras. Quien no tiene nada puede perecer en medio de la selva. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Las iglesias que no tienen los sacramentos, que no tienen estos instrumentos, no tienen el instrumento para salvarse. Pero no quiere decir que no se salven, probablemente sí se salven, aunque no tengan instrumentos. Nosotros los católicos tenemos todos los instrumentos que necesitamos para salvar. Eso es lo que dice la iglesia, todos los instrumentos. No hay otro instrumento para salvar que no esté en la iglesia católica. Ahora, la misericordia de Dios es tan grande que nosotros no podemos decidir por Dios y decir Dios va a salvar a estos o no va a salvar a los otros, porque yo no soy Dios, no puedo decir quién Él quiere salvar o quién Él va a salvar, porque Él es el que lo sabe y Él es misericordioso, como Él perdonó al ladrón arrepentido, como, bueno, en diferentes modos, puede también hacerlo con las diferentes religiones. Nosotros lo que podemos decir es que nosotros tenemos la vida eterna, tenemos el cuerpo de Cristo, tenemos la Eucaristía, pero hay personas que no pueden comulgar, no se van a salvar. Pues yo creo que sí. Y hay personas que no tienen otros instrumentos que no se van a salvar. Yo creo que sí. Todo está en la misericordia de Dios. Ahora, va a ser más difícil, eso sí. Eso sí estoy convencido, va a ser más difícil para salvarse una persona que no tiene los sacramentos, una persona que no tiene, no está en la iglesia católica, pues sí le va a ser mucho más difícil porque no tiene los instrumentos de salvación. Pero, como les digo, la salvación de Jesús es muy grande. Fíjense que Jesús nunca aparta a nadie. No dice, solo el que come mi carne vivirá. No lo está diciendo. Ni tampoco solo dice, solo estos o solo. No, al contrario, incluso se recuerdan cuando él reza en el Monte de los Olivos por la unidad de los cristianos, que dice que todos sean unos, Padre. Yo tengo otros que no están en este redil, que son ovejas de otro rebaño, y que también ellos serán salvados. Si leen el discurso impresionante, la oración que hace Jesús en el Huerto de los Olivos, nos está diciendo que obviamente no podemos ser cerrados, sectarios, porque nos convertimos como en los protestantes. Ellos dicen, solo nosotros y tal. Y no, nosotros decimos, sí, la salvación es universal, la salvación es para todo el mundo, pero nosotros tenemos las herramientas más fácil para salvarnos porque tenemos la historia, tenemos los sacramentos y tenemos todo lo que necesitamos. Gracias, Padre. Muy bien, yo creo que voy a responder Una pregunta más. Sí, voy a darte la palabra, pero voy a responder las que hay en el chat para seguir el hilo y luego voy contigo. La pregunta del chat, no son muchas. La pregunta primera del chat dice, ¿Leví es Mateo? Sí, efectivamente Leví es Mateo. Como ustedes saben, Leví es su nombre. Como Simón es Pedro. Bueno, ustedes saben que en la Biblia se usa mucho el cambio de nombre. Abraham. Y bueno, Dios cambia los nombres para hacer ver el sentido de la conversión, del cambio de vida. Entonces Leví recibe el nombre de Mateo, como también Simón recibe el nombre de Pedro, Saulo recibe el nombre de Pablo, y así sucesivamente. Después, ¿qué otra pregunta? Aquí piden la página para leerlo. Pienso que se refiere al milagro eucarístico de Lanciano. Vanesita se los va a colocar en el chat para que ustedes la tengan y ya puedan acceder allí a la página. Son muchas hablan del milagro eucarístico. Les podemos dar algunas para que ustedes lean en español, porque original está en italiano. Acuérdense que es en Italia que está Lanciano, esa ciudad.
o ese pueblecito, un pueblecito pequeño. Pero hay mucha literatura en español en internet, así que le vamos a pasar uno en español para que puedan leerlo. Ahí en el chat, en WhatsApp lo pueden leer. Hay hermanos que están en adulterio y reciben el cuerpo de Dios, ¿se salvarán? Bueno, aquí esta es una buena pregunta de Emma. Los que están en adulterio no deben comulgar, y si comulgan, cometen un pecado que se llama sacrilegio. No sé si ustedes lo han escuchado. El sacrilegio es cuando una persona recibe la Eucaristía estando en pecado. Entonces, a ver, voy a explicar. En pecado estructural, ¿verdad? Porque obviamente hay personas que han cometido un pecado, no encuentran el sacerdote para confesarse, hacen el yo confieso, ¿verdad? Al inicio de la Eucaristía, pueden comulgar y después confesarse, no están cometiendo sacrilegio. Pero una persona que sí está en adulterio, quiere decir que está en constante pecado, no debe recibir la Eucaristía, porque eso sí se refiere, eso sí es sacrilegio cuando uno está en una estructura de pecado, como por ejemplo el adulterio, porque estás cometiéndolo constantemente. No es como alguien que tal vez dijo una mentira o lo que sea y bueno, va a confesarse algún pecado que haya cometido. Sí se puede, no sé si ustedes lo saben, la iglesia permite, sobre todo por la falta de sacerdotes, de comulgar si uno está en pecado, con la intención de confesarse lo antes posible. Pero sí se puede hacer porque obviamente hay veces que es difícil poder confesarse antes de la misa, entonces uno lo puede hacer después de la misa o al día siguiente, pero lo importante es que no lo deje de hacer. La iglesia sí te permite hacer la comunión con la intención de confesarte. Y claro, obviamente la misa tiene la parte del yo confieso para el arrepentimiento del pecado y puedas recibir la comunión arrepentido. Entonces, la pregunta tuya es, ¿se salvarán? Vuelvo de nuevo a lo mismo. Yo no puedo jugar a ser Dios y decir quiénes se salvarán o quiénes no se salvarán. Nunca lo escucharán de mí. No sé si lo escucharán de otro sacerdote. A mí no me gusta nunca porque creo que jugar a ser Dios es como juzgar también a los otros y yo creo que no puedo hacerlo porque todos los seres humanos, como dice, quien no tenga pecado que tire la primera piedra. Yo creo que no podemos convertirnos en jueces de nuestros hermanos y decir quién se salvará, quién no. Ahora, sí podemos decir que el que esté en una estructura de pecado, si recibe la comunión, comete un sacrilegio. Y cometer un sacrilegio quiere decir cometer un pecado mayor, ¿verdad? Es un pecado más grande que el pecado mayor, el sacrilegio. Pero que se vaya a salvar o no, yo no sé, porque si se salvó el ladrón arrepentido, después de haber cometido todos los pecados, al final de su vida se arrepintió y Dios lo perdonó, también la adúltera, también la samaritana, también muchos que el mismo Dios les ha perdonado sus pecados, pues yo no sé si obviamente alguien en una estructura de pecado o en sacrilegio pueda salvarse o no. El hecho, yo no puedo decir sí o no, porque no soy Dios, pero lo que sí puedo decir es que no está bien hecho, eso sí, no está bien hecho y es bueno siempre aclarárselo a las personas. Hay gente que lo hace porque no sabe, hay gente que no sabe, no tiene una formación, va a la iglesia y como tomó la comunión de chiquitico, pues ya piensa que puede tomarla sin confesarse, sin nada, y van a la iglesia solamente los días de fiesta grande, y van y comulgan y ya, como si nada pasó. Bueno, mucha gente no tiene la formación, no sabe, hay que ayudarles, hay que enseñarles. Yo creo que los sacerdotes debemos siempre enseñar a estas personas, generalmente cuando hay esas misas grandes que viene mucha gente, no sé, en Navidad y cosas así, y explicar que la comunión está reservada solamente a la gente que está confesada, a la gente que obviamente está casada por la iglesia o están solteros o viudos o etcétera, y las personas que han hecho la comunión y se han confesado previamente. Y bueno, el que no pueda hacerlo, pues hace su comunión espiritual, que también es válida. No es lo mismo, pero es una manera de también comulgar. Yo creo que esta formación es importante. Ustedes que son laicos comprometidos, háganla en sus comunidades, en las catequesis, a las personas que vienen
que vienen a misa una vez al año o 2 veces al año, es bueno darle ese catecismo y que las personas busquen la manera de arreglar, ¿verdad?, su situación. Yo conozco mucha gente y he ayudado muchísimo, yo he ayudado a muchos, inclusive hasta una prima mía, para orientarles cómo se puede realmente arreglar la situación matrimonial para poder recibir la comunión tranquilamente, ¿no? Se puede hacer, incluso personas que han sido casados por la iglesia, se puede también proceder si hay posibilidad para la nulidad matrimonial. Yo creo que todas estas cosas son importantes que nosotros las hagamos para orientar al pueblo de Dios, no para condenarlos, como decirle, tú no te vas a salvar porque estás haciendo la comunión en pecado. Yo creo que eso no es de nosotros, eso es muy protestante, los protestantes se hacen mucho eso, tú te vas a condenar, tú eres un pecador, tú eres esto, tú eres lo otro, porque son gente que le gusta mucho juzgar al prójimo, pero nosotros no, nosotros los católicos no juzgamos al prójimo, nosotros le ayudamos, le orientamos, ¿verdad? Y ayudamos a esas personas que están en esa situación de irregularidad, que arreglen su situación para poder entonces comulgar de un modo adecuado. Pero recuerden que para recibir la comunión uno debe tener unas condiciones especiales, haber recibido obviamente la primera comunión, haberse preparado, y bueno, pues obviamente debe estar libre de cualquier pecado, no solamente el adulterio, porque siempre uno va a los pecados sexuales, hay otros pecados que son tan graves como el adulterio o peor. Entonces, claro, cualquier tipo de pecado, incluso un juicio que uno hace sobre otra persona, incluso una manera de actuar o de pensar sobre alguien, podría quitarnos a nosotros la gracia santificante, que es la gracia de la Eucaristía. No voy a abundar mucho en esto porque vamos a tener tiempo para hablar sobre la Eucaristía en una asignatura que precisamente es la asignatura sobre Eucaristía, y vamos a hablar solo de Eucaristía. Pero sí quería decírselos para que tengan esa formación. Y la última pregunta es el hermano, no me acuerdo quién fue el que había pedido la palabra. Padre. Juan, yo soy padre, pero ya estamos pasados de hora, así que lo dejamos No, después pero en si todo caso. quieres todavía tenemos, aunque sea unos 5 minutitos, si es corto, yo te lo respondo. Sí, ¿Vale? usted habló con respecto a la escritura donde Jesús le dice, ustedes me siguen porque tienen hambre y yo les hacía el hambre. Ahora, la situación de la gente que estaba ese día en el monte, que lo siguió, hacía horas que estaban detrás de él. eh, a ver, si nos ubicamos en el contexto, eran gente oprimida, vivían bajo la opresión de otro, digamos, de los romanos. Era gente, a ver, no le podía decir también en ese momento, bueno, terminé mi discurso, váyanse a su casa a cenar, porque sabía que no iban a tener ni qué comer en su casa. Eh, este, a ver, la gente no tenía las escrituras, no tenían la Eucaristía tampoco en ese momento, se estaba construyendo todo eso. Entonces todo lo que les quedaba era las cosas lo que tenían era la palabra y los hechos concretos que Jesús hacía, como los milagros de sanar a los enfermos, como también en esa ocasión de darles de comer a una multitud que normalmente un ser humano no lo puede hacer con lo que tenían. Así que, a ver, ¿qué pasaba si le decía a Jesús, ustedes me siguen porque le estoy sanando de sus enfermedades? Y también iba a ser un poquito obvio porque era la única señal efectiva que estaban recibiendo. A lo que voy es que decirles solamente la parte espiritual con la gente muerta de hambre, con enfermos, con una comunidad sufriente, ¿no? Creo que en mi actitud yo hubiera tenido me hubiera pasado lo mismo que a esa gente que le seguía, ¿no? Con el Claro, estómago vacío, ¿cómo hago para espiritualmente elevarme? claro. Como los italianos dicen, prima mangiare, dopo filosofare, que quiere decir primero comemos y después filosofamos.
Porque sí, realmente es muy humano, obviamente es muy humano, y de hecho Jesús hizo la multiplicación de los panes porque obviamente él mismo se dio cuenta de la necesidad material que tenía la gente de comer. Ahora, el texto es interesante porque Jesús no quiere quedarse allí. Hay una primera base que es lo humano. Tengo que comer, tengo que vestir, tengo lo humano materialmente. Pero no nos quedamos ahí, que es lo que quiere decir Jesús en esta segunda parte. Cuando Jesús dice, ok, ya yo les di de comer, ok, ya multipliqué los panes, pero ahora tenemos que dar un paso más allá, porque si nos quedamos aquí simplemente, es lo que buscaba el pueblo judío, un Mesías humano, liberador, que iba a instaurar un reino y iba a hacer próspera el país, etcétera. No, Jesús no va en esa línea, mi reino no es de este mundo, como dice. O sea, Jesús va más allá a lo espiritual. Entonces, sí es importante lo material, de hecho Jesús lo hace, si no de lo contrario no lo haría. Diría, bueno, váyanse a sus casas, si tienen deseos de comer, coman en sus casas. Jesús no lo hace. Y Jesús nos enseña también a nosotros, los discípulos, a que si hay gente que necesita de comer, nosotros tenemos que multiplicar los panes, y multiplicar implica partirlo a la mitad. Sí, es una enseñanza muy humana, es una enseñanza muy importante porque Jesús es muy humano, pero no quiere quedarse allí, porque si se queda allí, dice, ok, esto es lo puro humano, vamos siempre a reunirnos para curar, para alimentar, etcétera, y nos quedamos allí y listo, ya, no. Él quiere ir a una dimensión más, y esa segunda dimensión es la dimensión espiritual. Y por eso es que el discurso del pan de la vida viene a ser como esa dimensión espiritual de la multiplicación de los panes que hubo antes. O sea, yo les sacié el hambre material, pero no. Ahora quiero saciar el hambre espiritual, que es más importante, que es una dimensión superior, y por eso es que entonces él prioriza todo este discurso tan importante del pan de la vida. Ahora sí, ya no nos queda mucho tiempo. Yo sé que es muy interesante todo esto y vamos a tocarlo más adelante. De todos modos, acuérdense que vamos a hablar de la Eucaristía más en profundidad. Sí quiero que mm, estudien más del milagro del Lanciano. Creo que es algo que en la iglesia no se habla mucho y es tan importante. Muchos no lo conocen. Ya sé que Vanesita se los ha pasado a través de WhatsApp. Léanlo, estúdienlo, y en la próxima semana nosotros ya estaríamos entrando en profundidad la predicación de Jesús, viendo tal vez algunos ejemplos de parábola, algunos sucesos, ¿verdad?, que suceden antes de entrar a lo que es el misterio de la pasión, muerte y resurrección. Entonces estaríamos ahora prácticamente en la predicación de Jesús. Entonces vamos a ir viendo ejemplos como este del pan de la vida, que es un discurso, ejemplos de enseñanza, ejemplos de parábola y ejemplos de curaciones, que recuérdense que el evangelio se divide en esas grandes partes, ¿no? Las parábolas de Jesús, que son enseñanza, pero una enseñanza especial a través de parábolas. Las otras enseñanzas, que son discursos que hace Jesús a la multitud o a sus discípulos, etcétera, y la otra parte que es ya toda la parte curativa, que son curaciones, sanaciones que hace Jesús, como expulsión de demonios también, etcétera, milagros, ¿no? Los milagros y las curaciones del Señor. Ahora sí, ya les voy a impartir la bendición final para que ustedes se queden este tiempo de avisos con Vanesita, lo que quiera compartir con ustedes, y que descansen en la noche, esta noche en paz, ustedes con su familia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.